Agradecidos de que hayas llegado a este oasis de luz con la reverenda Ana Quintana. Revana, un regalo de paz que se nos ofrece todos los lunes, no solo para cargar la batería de la semana, sino también para explorar conceptos de espiritualidad práctica que apoyan nuestra transformación personal. Únete a ella en un maravilloso inhala y exhala, en preparación para otro viaje de transformación espiritual, ofrecido desde el amor divino en que siempre somos sostenidos. Bienvenidos a De Viaje con Revana, y lo hacemos con un inhala y exhala. Inhala, exhala, confía, todo está bien. Programa 261. La conquista final del temor está en el conocimiento de que la presencia de Dios es una gran red de seguridad debajo de ti en todo momento. Saludos y muchísimas bendiciones. Sean bienvenidos a otro viaje de transformación espiritual. Yo soy la reverenda Ana Quintana Revana, ministra de Unity. Unity es un maravilloso sendero positivo para la vida espiritual que honra a todos los caminos a Dios y que persiste en la unidad de todo con todos. Hoy vamos a estar hablando de un tema que nos afecta a todos y es cómo manejar el miedo. Mi compañero del ministerio, Osvaldo Mora, y yo, en los programas que hacemos en línea los domingos, tuvimos la oportunidad de dialogar sobre esto y fue un programa que gustó muchísimo, ya que yo entiendo de que todos de alguna manera estamos constantemente enfrentando situaciones que nos provocan miedo. Pero en esta exploración nos vamos a dar cuenta que es fortaleciendo esa conexión con el espíritu, la forma en que el miedo va desvaneciendo y podemos estar en un espacio de tranquilidad, de unidad y sobre todo de paz. El miedo, el temor, automáticamente cuando vimos ese término es como que uno hace, yo creo que la experiencia más desagradable que puede experimentar un ser humano es el miedo. Y es una experiencia interna, ¿verdad? O sea, no tiene nada que ver necesariamente. Sí, puede haber algo en el medio ambiente que te diga peligro, pero el que está experimentando el miedo es uno. Entonces, justamente, compañera, aquí te robo un instante, una de las cosas que yo de niño a lo que más le tenía miedo era al sentir eso. No era a lo que me daba miedo, sino a sentirme como la impotencia, el bloqueo. Yo sentía como mi cuerpo se helaba y decía, qué sensación tan fea. Entonces me decían, eso se llama miedo. Sí, pero es que yo sabía que le tenía miedo al miedo. Eso es lo peor, cuando le tenemos miedo al miedo. ¿Quién era? Era el presidente Roosevelt, lo cual que hablaba de tenerle miedo al miedo, porque fíjate, yo creo que es más fuerte que el mismo dolor. El miedo es horrible. Pero en el programa de hoy vamos a estar hablando de en qué consiste y cómo podemos contrarrestarlo. Obviamente lo vamos a contrarrestar con un cambio en perspectiva, un cambio en percepción. Y yo lo que quería sugerirte es que yo quiero empezar con un cuentito. Y ahí que te dio la risa. Y el cuentito está en la búsqueda, no es que me lo inventé yo. ¿Okay? Y hubiera querido tener todas las gráficas maravillosas, pero voy a tener dos porque hay momentos, a mí por ejemplo me gusta oír algo y ver imaginarme algo, así que
¿Están listos y están listos para el cuentito? Si están listos, póngame ahí en el chat. Sí, sí, sí. Pues mira, había una vez un ratón que le tenía miedo a un gato. Su temor se hacía cada vez mayor hasta que por fin deseó con todas sus fuerzas llegar a ser gato. Su deseo fue concedido y el ratón llegó verdaderamente a ser gato. Pero el gato le tenía miedo al perro y por tanto deseó llegar a ser perro. Otra vez su deseo fue concedido y el gato llegó a ser perro. Pero el perro le tenía miedo al león y por consiguiente ahora deseaba llegar a ser león. Finalmente el perro llegó a ser león, pero ahora tenía miedo al cazador. El león quiso con todas sus fuerzas llegar a ser cazador y efectivamente su deseo fue concedido. Mas el cazador, pobre hombre, tenía miedo de su esposa. Por tanto, deseó llegar a ser una esposa. Su deseo fue concedido y el cazador ahora era una esposa. Pero qué pena, esto no terminó la cadena de temor porque la esposa también era miedosa. Ella le tenía miedo al ratón. O sea, esto era una cadena interminable de temores, porque es que un temor te lleva a otro. Es que es un efecto dominó. ¿Por qué? Porque no es que yo le tenga miedo a algo. Es que yo justamente tengo la capacidad de experimentar una cosa que se llama miedo. Punto. Entonces, en mi entender y en mi experiencia, el mayor miedo que yo puedo experimentar es a lo desconocido. Cuando yo no conozco cómo manejar algo, cuando yo no conozco cómo... Te voy a hacer un caso, verás. Esto era en el año 2001, cuando yo estaba sin saber a dónde ir, antes de conocer a Marlene, ¿no? Entonces, si me quedaba en Miami, si me iba para el Ecuador, ¿qué va a ser de mi vida?, decía yo. Entonces, un amigo me presta el carro, y el carro tenía un poquito más de la E de la gasolina, y estaba por ponerse gasolina. Y yo no tenía dinero como para poner gasolina, sino que simplemente yo tenía la necesidad de llegar de un lado a otro para visitar a un amigo. Entonces, cojo el carro y voy con miedo todo el viaje, compañera, de que a qué hora esto me deja tirado. ¿Sí ves? El miedo era a que me quedara sin gasolina y las consecuencias de todo lo que iba a suceder si yo me quedaba sin gasolina en un carro prestado, no tenía licencia para conducir, era un caos completo lo que venía a mi cabeza y yo me pintaba, pero aún así yo decidí hacer ese viaje. Llegué a la casa de mi amigo y mi amigo me prestó $5. Entonces yo puse gasolina, logré llegar de vuelta a devolver el carro. Y al siguiente día vuelve a pasar exactamente lo mismo. Que me dice mi amigo que vaya a verlo. Entonces yo tenía la misma exacta cantidad de gasolina que el día de ayer. Pero esta vez ya no tenía miedo. Porque ya sabía que esa cantidad de gasolina me va a servir para llegar al otro lado. ¿Sí ves? Entonces yo decía, cúmbara, qué interesante. Por este mismo carretero ayer yo estaba lleno de miedo. Ahora estoy de lo más confiado porque ya sé que yo con esta gasolina llevo. Entonces yo lo iba relacionando con otros eventos de mi vida. Y ahí es donde yo me acuerdo justamente Mario de Ferrari, que él me decía, Mario de Ferrari siempre hablaba de los 3 miedos: a la vergüenza, al abandono y al sometimiento.
Esa es la base del resto de miedos, me decía él. Entonces, y ese es justamente por donde empieza todo proceso espiritual, compañera. Así es, porque mira, en la búsqueda se nos dice que el temor, ¿sabes lo que dice? Que el temor es fundamentalmente la carencia de la conciencia de la presencia de Dios como una fuerza verdadera en nuestra vida. Y lo repito, el temor es una carencia. ¿De qué? De la conciencia de la presencia de Dios como fuerza verdadera en nuestras vidas. Porque cuando tenemos esa conciencia de Dios y sabemos que ese poder, esa presencia es con nosotros en todo momento y está trabajando para el equipo y tiene soluciones y tiene avenidas y tiene posibilidades disponibles, si sabemos eso a un nivel profundo, pues un momento dado puedes tener un poco miedo por una situación, pero esa es el no carecer de eso es lo que controla el miedo. Quiere decir que entonces podemos decir que el miedo es una crisis de fe. ¿Tú pudieras estar de acuerdo conmigo? Claro, porque acuérdate que justamente, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo desconocido. Es la convicción de lo que no se ve. Ahí, ¿a qué hora entra el miedo? Exacto. Y justamente a mí me encanta la oración del hermano San Francisco que dice, en donde haya miedo, yo lleve fe. ¿Sí ves? Entonces, el momento en el que yo ya tengo fe, es justamente donde tengo la certeza de que se va a dar. Al siguiente día, ¿sí ves? De una de otra manera yo sabía que yo iba a llegar a donde mi amigo cuando tenía miedo. Yo decía, yo llego, porque yo no puedo quedarme, Sí. Pero al siguiente día yo ya tenía la certeza de que eso se iba a dar. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué tal que yo emprenda mi viaje? Porque claro, te hablo del año 2001 en donde Osvaldo estaba recién entrando de lleno en el proceso espiritual. Te hablo del año en el que pasé de saltar del mundo corporativo al mundo espiritual. Entonces era, ¿funciona o no funciona? ¿Va esta vaina va o esta vaina no va? ¿Sí ves? Entonces, en esos pequeños ejemplos es en donde yo me iba dando cuenta de que yo podía practicar justamente la fe. O sea que cuando dijiste eso de que ibas de un mundo a otro, me estoy acordando que estoy pensando en, ¿habrá una red que me recoja en este proceso de cambio? ¿O qué? Y nos dice en la búsqueda que Dios es nuestra red de seguridad. ¿Y qué es la red? ¿Cómo definimos la red? Es el conocimiento de que Dios nunca te va a dejar caer. Y yo pienso que si te caes, te van a salir alas, ¿ok? O la red está ahí y tú caes y no te matas, vamos a decir, o te van a dar alas. Dice la búsqueda, eres un hijo de Dios precioso e indispensable para el plan de Dios, para su plan. A medida que tu unidad con Dios crece, tu inmunidad al temor crece también. O sea, que cuando crecemos en conciencia de unidad, estamos más inmunes al temor porque ya eso está más anclado y sabemos que esta presencia es real. ¿Entiendes? Y hay una cosa, compañera, que justamente yo me he dado cuenta, ¿no? Yo salgo de mi casa orando porque nada malo pasa en el camino, ¿verdad? Entonces resulta que hay un señor que tiene un taller de mecánica de carros, orando porque pueda hacer los suficientes dólares como para pagar sus cuentas. En eso también sale un señor que maneja una grúa, orando porque su día sea bueno, tenga un buen día de trabajo. Entonces yo llego por la carretera y se me daña el carro. Pero si yo había orado para que no pase nada.
Pero espérate, aquí hubo un señor que oró para que su negocio de grúa funcione. Exacto. Ok. Sí. Entonces luego este señor se lleva el carro donde una mecánica. Y en la mecánica justamente el mecánico dice, gracias Dios, porque sigo con trabajito para poder pagar la educación de mis hijos. Entonces resulta que yo vengo a pagar. ¿Qué cosa aquí? ¿Qué pasó? Y ahí es en donde yo justamente me pregunto a mí, porque esto es un caso real. Yo me pregunto a mí, Osvaldo, ¿tú a qué le tenías miedo? ¿A quedarte en la carretera? Te quedaste en la carretera. Mira, pero tú tuviste una grúa. ¿Qué más le tenías miedo? A no poder llegar a tu destino porque el carro se dañara. Mira, se dañó, pero tienes el mecánico. Ana, yo me quedé tirado en la carretera de Orlando a Miami y en cuestión de 1 hora yo ya estaba en el taller mecánico. Wow. Y en hora y 15 minutos más yo ya tenía el carro andando de vuelta. El señor de la grúa me cobró la mitad de lo que me había dicho. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que había un atajo. Y el señor de la mecánica me cobró solamente, creo que lo que costó el repuesto, porque era un conectado con Jesucristo y nos pusimos a hablar de lo que es Jesús. Entonces, todo eso confabuló así maravillosamente y yo ya estaba de vuelta con el carro supremamente arreglado para seguir mi viaje. Si ves, entonces, yo no puedo decirle a Dios, Dios, no hagas que pase esto porque tengo miedo. Aquí la idea justamente es que a pesar de que existe esa capacidad en mí de experimentar el temor, yo sé que estoy justamente amparado por la red de protección, sé que Dios es mi guía y ahí voy y ahí me voy conectando, porque yo manejaba el carro riéndome, como visualizando cómo el mecánico oraba, cómo el señor de la grúa oraba y cómo yo oraba. Sí, que son todas la combinación de todas esas intenciones y cómo entonces el producto final puede ser la bendición para el grupo completo. Claro. Porque Dios es el mayor bien para todos. Y entonces si uno entiende que esa presencia, ese poder quiere lo mejor para ti, aún dentro de algo que tú quieres evitar. Por ejemplo, si tú estás orando para que, por decir un ejemplo, un diagnóstico X no sea, que no salga positivo ese diagnóstico. Y tú estás orando por salud y todo eso, y de repente te dicen que tienes la enfermedad. Es poder, cuando estás en una conciencia de unidad o sigues, en ese momento quizás no lo puedes aceptar porque te entra el miedo y el temor de lo que pueda pasar, pero ahí, si sabemos que no hay nada en este plano de vida que no tenga consigo una semilla de algo que necesitamos vivir, y no estoy glorificando la enfermedad, ¿verdad? Pero es que todo, como Dios es omnipresencia y Dios es el bien absoluto, pues no podemos sacar el bien de Dios dentro de una enfermedad, de un plano de enfermedad, por ejemplo. Y quizás, a lo mejor vas a pasar un proceso difícil, pero ¿qué es lo que tu alma en el proceso va a adquirir? ¿Qué es lo que está alrededor tuyo? Hay veces que situaciones que le pasan a unas personas tiene que ver con el crecimiento de todo ese grupo de almas. Entonces es mucho más elevado de lo que yo de inmediatamente puedo ver. Claro. Pero a través de esa conexión con el espíritu, de este reconocimiento de la conciencia, y cuando digo conexión, recibo ese conocimiento a través de ese poder de la sabiduría que a lo mejor me dice, como me pasó a mí cuando me diagnostican, que yo sentí sinceramente que era una experiencia que no solamente yo tenía que vivir, pero que mi familia tenía que vivir conmigo. El ego no te va a decir eso, el ego se va a quedar en que estás en separación y ahora que es un problema y por qué te pasa esto. Pero el Cristo, la sabiduría mayor, te dice, si tú escuchas, te puede decir, mira,
esto es algo que ustedes tienen que vivir. ¿Por qué? Porque en este plano nadie dijo que esto iba a ser color de rosas. El mismo Jesús lo dijo: en este mundo enfrentarás tribulación y yo he vencido al mundo. Es a través de la presencia del Cristo que vencemos. Y aun si el producto final es, vamos a decir, la muerte, no sabemos lo que esa alma necesitaba experimentar a través de, o sea, es como que ya en este plano físico ya no va a recibir o a vivir lo que se supone que reciba y viva como alma. He tomado mucho tiempo, pero ¿qué me dices? Mira, mi compañera, justamente yo alguna vez me paré el carro, ¿no? Porque vivía en temor. Uh-huh. Cuando voy desarrollándome como padre, como esposo, me da temor de que algo pase con las personas que yo amo. Me da temor de que mis hijos tengan un accidente, que mi esposa me deje y cosas así, ¿no? Esas cosas que están ahí sin que uno las llame. Entonces yo digo, a ver, Osvaldo, porque yo me pasé mucho tiempo haciéndome loco con eso. Hasta que un día me paré y me dije, a ver, Osvaldito, saquemos de esa agenda. Enfrentar esto. Sí. Saquemos de esa agenda y revisemos eso, porque eso no te está dejando avanzar. Entonces, ahí es en donde yo me doy cuenta y comienzo así como que a glorificarme en mí, así esa alegría. Digo, pero es que, Osvaldo, este juego de la vida tiene un solo objetivo, que es ¿cuál? Que regreses a ampararte en Dios. Punto. Sí. El mundo no te va a dar abasto, el mundo no va a dejar de molestarte, el mundo no va a dejar de querer quitarte, el mundo no va, mientras tú no levantes tu mirada. Entonces, ¿sí ves? Entonces, ¿de qué otra manera yo puedo reconocer que mi conexión es divina si tengo todo arregladito en mi vida? Sí. Y lo que tú estás describiendo es el pasar un proceso así, es un cambio de percepción. Claro. Y la búsqueda nos habla de eso, dice que a pesar del terror que causan en nuestros corazones los miedos, un simple cambio en nuestra perspectiva puede cambiarlos de un objeto para temer a solo otra verdad de la vida. Cuando podemos aceptar el hecho de que la voluntad de Dios para nosotros es solo el bien, entonces veremos lo que hemos temido como un escalón para nuestro bien. O sea que en el peor de los casos, de algo que a veces decimos yo no pudiera sobrevivir a eso, y viviéndolo te das cuenta que fue eso lo que te llevó a ese nuevo escalón. ¿Y cómo crecemos si no es a través de los procesos de la misma vida? ¿Entiendes? Pero yo creo que lo que se nos está enfatizando en este capítulo es a que entendamos que en ese reconocimiento de la conciencia de la presencia de Dios como el mayor bien, es que está nuestra red de seguridad. Y podemos entonces estar viviendo la más grande tormenta desde una perspectiva de paz y de perspectiva, porque estamos en el reconocimiento de algo que es verdadero. A lo mejor no lo podemos entender a cabalidad, pero viviendo esa experiencia, al otro lado de la experiencia, decimos, wow, ahora después de vivir esto me doy cuenta que esto es cierto. Y ese nuevo nivel de conciencia es la plataforma de donde entonces vamos a seguir caminando. Los niveles de conciencia no se desarrollan cuando todo está, como dirían en buen castellano, peaches and cream. Es cuando enfrentamos adversidad, es cuando las cosas están yendo por una dirección que no esperábamos. A través de eso es que enfrentando eso, yendo a Dios, yendo al Espíritu, haciendo más práctica,
es lo que realmente nos ayuda a cambiar la perspectiva y no, el miedo nunca se justifica. El miedo nunca se justifica. Por eso nuestra oración debe ser, y mira qué hermoso con lo que vamos a terminar el programa, Dulce Espíritu del Cristo en mí, siento la fuerza de tus brazos sostenedores, manteniéndome seguro y protegido. No hay nada que temer. Soy libre. Me siento animado y estoy lleno de gozo. Gracias, Dios. Y gracias a ti, querido amigo, querido viajante, con este mensaje y con mucho amor, me despido una vez más, dando gracias por el privilegio que es el sanar y prosperar juntos. Dios me los bendice hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Y así termina este mensaje de abundancia de Revana. Esperamos que sus palabras contribuyan a tu renovación. Tú también puedes ayudarnos a continuar ayudando a otros en su camino de transformación. Si encuentras valor en el ministerio de Revana y Unity Comunidad de Luz, tú puedes hacer una diferencia al realizar una donación de cualquier cantidad. Es muy fácil. Visita unitycoml.org y dona la cantidad que tú quieras. Puedes hacerlo ahora mismo. Tu contribución hará posible que, como tú, otros también transformen su vida en abundancia. Recuerda, unitycoml.org. Muchas gracias. Conéctate conmigo una vez más esta semana visitando a revanaquintana.org y sé parte de nuestro servicio los domingos a las 9 de la mañana, hora este, en Encuentro Espiritual. Para volver a escuchar este u otros programas de Viaje con Revana, sintonízalo en tu plataforma de podcast preferida, SoundCloud, Spotify o iTunes. Culminamos con la oración de protección. La luz de Dios nos rodea, el amor de Dios nos envuelve, el poder de Dios nos protege, la presencia de Dios vela por nosotros. Donde quiera que estamos, Dios está con nosotros.